El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte a todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Salmo responsorial nos hizo rezar: el Señor escucha el clamor de los pobres. Y sigue diciendo: y lo libra de todos, o lo libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Vamos a ver. Primero, cuando decimos el Señor, ¿qué estamos expresando allí? La palabra Señor es para designar que Dios es el dueño, el que manda, el que ejerce el señorío. En latín se siente muy bien esa expresión, porque en latín Señor se dice Dominus. ¿Y a qué suena Dominus? El que domina, el que tiene el dominio. Entonces ya el que reza, cuando dice el Señor, ¿qué está diciendo? El Señor es el dueño de mi vida. El Señor es el que manda. Mi vida está a disposición de Él. Entonces ya el Señor ya dispone al que lo dice a entender cuál es la relación entre Dios y Él, el Señor. Un título de majestad. Por eso la tendencia de nosotros no es llamar a Dios Padre por su nombre, sino por un título, tal cual como hacemos con nuestro Padre
aquí en la tierra. Yo a mi papá jamás lo llamé por el nombre. Yo siempre le dije, papá, no sé ustedes, pero nunca le llamamos por el nombre. E incluso al señor obispo, yo nunca le digo, mira Lisandro, digo, señor obispo, monseñor. Y eso es un detalle muy importante porque marca dónde está Dios y dónde estoy yo. Ubicación. Él el que manda, yo el que sirvo. Luego nos dice el Salmo que Él escucha el clamor. O sea, Dios no es indiferente a la suerte de sus hijos, de sus súbditos, todo lo contrario. Siempre está atento a escuchar. Y cuando Dios escucha, quiere decir que todo su ser divino está a disposición de la persona que lo clama. ¿Y qué es clamor? Ciertamente es una oración, una plegaria. Pero ¿qué característica tiene el clamor? ¿Qué es clamor? ¿Ve? Se trata de una expresión donde quizás hay repetición, el clamor suena a repetición, Señor, Señor, Abba, Abba, Jesús, Jesús. Ahí hay una repetición constante, que no es que el Señor no escucha a la primera, no, es que el clamor, la fuerza de la repetición, porque el Señor suele tomarse un tiempo para respondernos, el clamor constante aumenta mi deseo, aumenta mi esperanza en el Señor, porque la otra opción que me queda es entregarme a una gran depresión. Y yo lo sé, o me entrego a una gran depresión, o me convierto en un campeón de la fe, y por eso ese clamor, lo cual habla de una oración constante, una oración muy humilde, que no le exige a Dios que actúe, porque no es ese el tono del clamor, sino es una oración constante y puede que desgarradora, que mi ser se desgarra y lo clama. Cuando uno lo clama así, está usando todo su cuerpo, toda su mente, toda su alma. Está involucrado todo su ser en esa oración, el clamor. Y luego dice que escucha el clamor de los pobres. ¿De qué pobres se está hablando aquí? Pues no es de los pobres materialmente. Hay pobres materialmente que no tienen dinero, que no tienen cosas, que son muy orgullosos. No estamos hablando de esos pobres. Estamos hablando de aquellos pobres que son conocidos como los anahuín. Es una expresión para hablar de personas cuya riqueza mayor es que poseen a Dios. Poseen a Dios, pero no tienen la pretensión de que están confiando en su inteligencia, en sus capacidades, en sus amistades, en sus contactos, en su dinero. Son aquellos que han puesto toda su confianza en el Señor. Quizás esta expresión
los que temen al Señor. El pobre, este pobre espiritual, en sentido espiritual, es el pobre que teme al Señor, respeta la mirada del Señor, delante de Él no tiene pretensiones. El que es pobre en el espíritu reconoce que es muy pequeño, que es muy débil, que es muy limitado y por eso necesita a Dios. Es decir, ¿qué es un pobre? Es aquel que necesita a Dios, siente la necesidad de Dios. ¿Qué sería lo contrario? Un orgulloso que piensa que sin Dios puede vivir. Por eso no reza, por eso no pide. Todos aquellos que no claman, que no rezan, es porque son orgullosos. No rezan porque no necesitan de Dios. Se bastan por sí mismos. Se bastan con sus inteligencias y con sus fuerzas y con su apellidote. De eso se basta. Y sus contactos. El pobre no. El pobre dice, Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Eso es todo lo que soy, un pobre pecador. Te necesito. A estos el Señor los escucha. A ellos es que el Señor los escucha. Así que Dios actuará siempre a favor de sus pobres, de sus pequeños, no de aquellos que se creen adultos, independientes de Dios, pues para ellos Dios no es Dios. Dios es Dios para aquellos que sienten su profunda dependencia del Señor. Los más grandes ejemplos de pobres de esta naturaleza son, en número 1, Jesús de Nazaret. Número 2, la Santísima Virgen María. Impresiona bastante a Jesús porque Él es Dios. Dios Todopoderoso y sin embargo todo lo que rezaba. Pienso en aquella oración en el Getsemaní. ¿Cómo oraba Él en el Getsemaní? Como si fuera el más impotente de todos los hombres. Como si fuera el más débil de todos. Y era el Todopoderoso. Resucitó muertos, ¿no? El Evangelio de hoy nos muestra expulsando demonios. Mire qué poder y qué fuerza. No, todo ese poder y toda esa fuerza. Y sin embargo rezó en sus horas difíciles, rezó como un pobre, uno que depende de Dios. ¿Qué es un pobre según la Biblia? Uno que depende de Dios. Por eso es que clama, por eso es que ruega, porque se sabe totalmente dependiente de Dios. El otro no ruega porque yo no necesito a Dios. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de mantenernos en esta pobreza que Él lo dice en su bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos, los que solo tienen a Dios por riqueza y lo otro de ello no dependen, sino siempre de la providencia divina. Sea alabado Jesucristo.